mi pantalla. Bien, entonces empecemos con el tema del estudio de caso. ¿Qué es el estudio de caso? Yo estoy citando textualmente una definición que quería presentarles hoy, porque engloba todo lo que vamos a hablar durante la próxima hora. Los casos son la representación de una situación en la que una porción de la realidad es traída al aula, a fin de que trabajen en ella los alumnos y el profesor. Un buen caso permite la discusión basada en los hechos problemáticos que deben ser encarados en situaciones de la vida real. Es el registro de una situación compleja que debe ser seccionada analíticamente y luego reconstruida para que se entienda. Su propósito es permitir la expresión de diversas actitudes y formas de pensar a través de la discusión o intercambio de participaciones. Por lo tanto, es una situación que es real o potencialmente real y que es traída al aula para que los estudiantes puedan diseminarla, puedan seccionarla, puedan desglosarla para analizarla desde diferentes puntos de vista y reformular su opinión, su solución o su propuesta luego de hacer ese análisis. ¿Cuáles son los beneficios del estudio de caso? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué se utiliza tanto? Definitivamente el estudio de caso permite conectar la teoría con la práctica de la mejor manera, porque tú puedes aplicar la teoría en situaciones reales del contexto profesional. El estudio de caso motiva al pensamiento analítico, resolución de problemas, toma de decisiones, que son habilidades y competencias de nuestro perfil de egreso y que implican una jerarquía de pensamiento alta propia de un estudiante universitario y futuro profesional. Promueve la participación activa de los estudiantes. Definitivamente en el estudio de caso los estudiantes son los encargados de hacer ese análisis, de llegar a sus conclusiones. Por lo tanto, ellos asumen un protagonismo importante. Permite poner en práctica el trabajo en grupo orientado a la colaboración. Verán en este webinar que nosotros recomendamos que el estudio de caso tenga una porción individual, pero también una gran porción de trabajo grupal. Y el estudio de caso activa el conocimiento previo de los estudiantes, dado que lo utilizan mucho para poder abordar el problema que se les presenta. Tienen que apelar a conocimientos previos para poder abordar el problema que se les presenta. Por lo tanto, cuando hablamos del enfoque por competencia, cuando hablamos de aprendizaje activo, cuando hablamos de que el estudiante se involucre, participe y aprenda haciendo, el estudio de casos es una buena metodología para poder lograr esto. Los estudiantes durante el estudio de caso desarrollan habilidades de trabajo en equipo, capacidad de aprender por cuenta propia, porque tienen que investigar la teoría que implica en esos casos, pensamiento analítico, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, creativo, toma de decisiones, síntesis, evaluación y la capacidad de identificar y resolver problemas. O sea que con estas dos diapositivas podemos decir que definitivamente el estudio de caso es una metodología beneficiosa para nuestros estudiantes. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos que están siempre presentes en la metodología de estudio de caso. Son cosas que no pueden faltar y lo vamos a desarrollar a lo largo de este webinar. Lo primero es el caso, que es obvio. Tiene que existir un caso para que los estudiantes lo analicen y lo trabajen. Luego están preguntas críticas. No hay un orden en esto, simplemente voy mencionando los elementos, pero no es que tienen que estar en ese orden. Luego vienen preguntas críticas que el profesor diseña para que los estudiantes puedan analizar el caso. No es solamente ver un caso por verlo y dime tu opinión sobre esto. Es que yo voy a seleccionar como profesor preguntas importantes que son las que van a guiar todo el trabajo que van a hacer los estudiantes para analizar ese caso. El profesor es un elemento importantísimo porque tiene que diseñar el ambiente, tiene que diseñar la secuencia y todo lo que va a suceder para que ese caso pueda ser resuelto. Definitivamente el alumno es otro elemento importante porque como protagonista al fin del proceso, pues tiene que llevar a cabo todo lo requerido para poder culminar ese estudio de ese caso. Trabajo en equipo. Como les dije ahorita, el estudio de caso tiene un componente individual muy pequeño, pero su riqueza, su grueso está en el trabajo en equipo.
Y por último, una evaluación, porque ya que estamos implementando esta metodología, ya que los estudiantes van a embarcar en un proceso de investigación, de análisis, de discusión y de exposición, es totalmente justo para ellos y esperado que todo ese proceso sea evaluado. Por lo tanto, la evaluación también es un elemento muy presente en la metodología de estudios de caso. Vamos a ver las características de un buen caso, porque un caso no es lo mismo que cualquier ejemplo. Y es importante que distingamos esto, porque no todo amerita, no todo ejemplo o no todo caso amerita ser llevado a la metodología. Uno no aplica esta metodología en una clase, uno lo aplica en mínimo 2 o 3 clases. Por lo tanto, si vamos a pasar tanto tiempo analizando un caso, tiene que ser bueno. Entonces, algunas características. Un buen caso provee una contextualización de la situación expuesta. Todo el mundo entiende de dónde surge la situación que estamos analizando, cuál es el contexto que la rodea, etc. Es un caso real y si no es real, es potencialmente real. No es algo fantasioso, no es algo exagerado. Tiene una aplicación directa al contexto profesional, o sea, me voy a dedicar todo este tiempo viendo esta situación que me están presentando porque es una situación que tiene que ver con mi profesión, con lo que yo me puedo encontrar cuando esté en mi contexto laboral. Como dije ahora mismo, no es exagerado, es una situación real. Muchas veces cuando estamos creando casos, pues no quiero decir que para ponérsela fácil al estudiante, sino que para que sean muchas veces pecamos de exagerar un poco las situaciones para que sea un poco más clara la solución o el análisis que se tiene que hacer ahí. Tiene buenas preguntas críticas. Las preguntas son el pilar de todo lo que van a hacer los estudiantes y van a implicar esas preguntas investigación, reflexión y discusión. Y la narrativa del caso es interesante y atractiva. Esa es otra característica de un buen caso. La narrativa es importante. Todo eso que van a leer los estudiantes tiene que ser en un tono que sea atractivo para ellos. Entonces, dependiendo de la teoría, dependiendo del enfoque que hagamos, podemos ver diferentes tipos de casos. Nosotros nos vamos a concentrar en estos tres, principalmente porque son los más comunes. Y hay tres tipos de casos. El primer tipo es caso, problema o decisión, que es donde presentamos a los estudiantes un dilema que no ha sido resuelto y que el rol de los estudiantes es proponer la solución o tomar alguna decisión en ese caso real. El caso evaluación es el segundo tipo. Se presenta un caso donde ya la decisión se tomó, la solución se conoce, se le explica a los estudiantes dentro del caso y el objetivo es que ellos tengan que evaluar si esa decisión o esa solución fue adecuada o no y por qué, o qué harían distinto. O sea que en este caso ellos no tienen que verificar qué se puede hacer, sino eso que se hizo, ¿estuvo correcto o no? ¿Fue lo ideal o no? ¿Hubieses hecho algo distinto? ¿El qué? Implica una evaluación de parte de ellos para poder hacer un juicio de valor, un juicio sobre esa decisión del caso presentado. Y el tercer tipo de caso es un caso ilustración, que sirve como ejemplo de una temática donde los estudiantes no necesariamente tienen que resolver ni evaluar la decisión tomada en el caso presentado. Y les pongo un ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, en psicología de psicópatas, estamos tratando la psicopatía, y yo decido presentar el caso de Ted Bundy. Y yo se lo presento en el sentido de, este es el caso de Ted Bundy, él es un psicópata, esto es un ejemplo de lo que es un psicópata, vamos a leer el caso y luego vamos a indagar un poco más sobre la psicopatía. Ahí yo no le estoy pidiendo a los estudiantes ni que tomen ninguna decisión, ni que resuelvan ningún problema, ni que evalúen si Ted Bundy es o no es un psicópata. Yo les estoy diciendo de antemano que lo es y que este caso ejemplifica o ilustra la teoría y que nosotros lo que vamos a hacer con ese caso es profundizar aún más la teoría. Es importante que distingamos en esos tres. Y el tipo de caso que vamos a escoger va a depender de cuál es el objetivo de aprendizaje que tenemos con nuestros estudiantes, cuál es la competencia que queremos desarrollar. Queremos que ellos sean completamente creativos en el sentido de que tengan que resolver un problema o tomar una decisión, o queremos que ellos
sean críticos y implementen un juicio de valor al evaluar un caso que ya fue resuelto? ¿O queremos simplemente que ellos profundicen un poco más en la teoría y le ponemos un caso de ilustración? Es importante que pensemos de antemano cuál es el objetivo que tenemos para saber qué tipo de casos es que le vamos a presentar a nuestros estudiantes en las diferentes circunstancias que utilicemos la metodología. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Gracias, Oricel, por eso decía es correlacionado con el ABP. Ya Carmen Gloria te va a responder. Hay una relación grandísima entre estudios de caso y ABP. Incluso ABP puede presentarse desde estudio de caso, aprendizaje basado en problemas. O sea que eso es una muy buena pregunta. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio donde yo les voy a presentar un caso y ustedes me van a decir qué tipo de caso ustedes creen que es. Si es un caso, problema o decisión, donde los estudiantes tienen que tomar una decisión o donde se le está pidiendo al estudiante que resuelva un problema. Si entienden que es un caso de evaluación, donde ya la decisión está tomada y se le está pidiendo al estudiante que decida si fue correcto o no, o si es un caso de ilustración donde se ejemplifica algo de la teoría. Bien, entonces, lo primero que van a hacer para el primer caso es que van a ingresar a esta página que les voy a dar y van a colocar un código. Cuando coloquen el código, se quedan ahí y vuelven conmigo a la pantalla. Ojalá puedan hacerlo desde su móvil y no desde su computadora, pero no hay problema porque pueden simplemente tenerlo ahí y luego volver a la pantalla. Pero lo importante es que lo tengan ahí porque a través de esa aplicación es que van a responder. Entonces, ingresa a menti.com. Es importante que sea Menti, porque mucha gente entra a Mentimeter, porque te lo sugiere el buscador. Es Menti. Ingresa a menti.com y te va a pedir un código. Y el código es 632450. De nuevo, ingresan a Menti y colocan el código 632450. Cuando hayan colocado el código, agradeceré pongan en el chat la palabra listo o ya, para saber que pudieron hacerlo. Gracias, Soraya. Soraya está lista. Excelente. Excelente. Voy a dejar escrito en el chat el código para poder pasar la diapositiva para el que no haya entrado. De nuevo, menti.com, trata de borrar la palabra Mentimeter, Oricel, y escribe menti.com. 632450. Dejé el código ahí escrito por si alguien entra ahora. Entonces, vamos a leer el primer caso. Caso 1. Arteritis de células gigantes. Es un paciente de 73 años, activo y aparentemente en buenas condiciones de salud. Presenta polimialgia reumática, que implica, no se preocupen por la terminología, no la van a necesitar para que no se asusten, que implica todo eso, mialgia, rigidez, dolor e hinchazón de su muñeca y tobillo, fatiga y pérdida de peso. Al paciente le fue bien con la siguiente prescripción de tratamiento, 20 miligramos al día de prednisona, y esto se redujo lentamente, comenzando 3 meses después del control de sus síntomas. Sin embargo, los síntomas reaparecen, aunque la PCR y la BCG siguen siendo normales. El paciente fue tratado con dosis aumentada de prednisona y luego un mes después del control de los síntomas, su dosis se redujo durante 6 meses. O sea que ellos fueron cambiando el tratamiento y si el paciente respondía adecuadamente al tratamiento, le iban reduciendo la dosis. Sin embargo, él volvía con los síntomas. Y luego al paciente le fue bien durante 3 meses y luego se presentó con dificultad para masticar alimentos y dolor fugaz en las extremidades superiores. No hubo síntomas en esta ocasión y la BSG y PCR se mantuvieron normales y sin medicamentos. Se realiza una biopsia de la arteria temporal y es positiva para arteritis de células gigantes. Ahí fue que se determinó que el paciente tiene como diagnóstico arteritis de células gigantes. Las preguntas que hace el profesor a sus estudiantes para analizar este caso son las siguientes. ¿Qué es arteritis de células gigantes? ¿Cuáles son todos los posibles síntomas de esta condición? ¿Y cuáles son los tratamientos para esta condición? Dado esto que ustedes están viendo aquí,
¿Ustedes creen que esto es un caso problema o decisión? ¿Que es un caso evaluación o que es un caso ilustración? Por favor, respondan en Menti, seleccionando lo que ustedes consideran. De nuevo, ¿creen que es un caso problema o decisión, un caso evaluación o un caso ilustración? Voy a parar de compartir la pantalla para entonces compartir los resultados de la encuesta con ustedes. Vayan respondiendo. Vamos a ver cuántas respuestas tengo. Bueno, faltan unos cuantos más. Ok, sigue aumentando. Muy bien, sigan respondiendo. ¿Qué tipo de caso creen que es? Bueno, paró de crecer el número. Ah, bueno, aquí creció. Siguen contestando. Bien, pues voy a presentar. Esto es lo que ustedes consideraron. A ver, comparto mi pantalla. Ahí se ve. Bien, esto es lo que ustedes respondieron. 13 respondieron que era un caso de ilustración, 3 que era problema o decisión y 6 que era evaluación. Definitivamente es un caso ilustración. ¿Por qué es un caso ilustración? Y vuelvo a mi presentación para proyectar el caso. Es un caso ilustración porque los estudiantes no se les está pidiendo que resuelvan el problema del paciente, ni que decidan qué hacer con el paciente, porque ya se está diciendo, el diagnóstico ya está determinado, es arteritis de células gigantes. El caso lo que hace es que desglosa cómo fue que llegaron ahí. No es un caso de evaluación porque no le están preguntando al estudiante si el diagnóstico es correcto o incorrecto. Es un caso de ilustración porque ya que tenemos el diagnóstico, el profesor lo que les está pidiendo a través de sus preguntas críticas es que indaguen aún más en la teoría. Es decir, no estamos tomando ninguna decisión ni haciendo ningún juicio de valor sobre lo que estamos leyendo. Ya se nos está dando la respuesta y se sobreentiende que es correcta. Lo que se nos está pidiendo es que abundemos más en la teoría investigando qué es. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar a Menti otra vez y vamos a colocar otro código para el próximo caso. En este caso, el código es 133755. De nuevo, menti.com. Si se les convierte en Mentimeter, tienen que borrarlo. Tiene que ser menti.com. Ingresen el código 133755. Incluso creo que les puedo ayudar colocando en el chat un enlace directo. Aquí hay un enlace directo que les voy a colocar en el chat para el que quiera ingresar a través de aquí. Ya está colocado. Ahí está el link para el que no pueda entrar a través del código. Bien. Entonces, listos y vamos a hacer la presentación del próximo caso. Caso 2 es Albert. Albert es un hombre soltero de 33 años, quien reporta experimentar un estado de ánimo deprimido luego de la disolución de una relación romántica de 6 meses. Albert describe sentirse abrumado, con sentimientos de vacío y está convencido de que estará solo para siempre. Adicionalmente, reporta que entra y sale de tratamiento psicológico por pensamientos suicidas, a pesar de que niega haber intentado suicidarse alguna vez. También niega la participación en comportamientos lesivos no suicidas. Albert reporta dificultad crónica para manejar sus fuertes emociones y reconoce que los demás lo describen como temperamental. Reconoce que puede escalar rápidamente acompañado de ira intensa sobre transgresiones menores, resultando en sentimientos de culpa y vergüenza. Su ira dificulta sostener tanto relaciones platónicas como románticas. Para sentirse mejor, Albert busca que los demás le hagan sentir mejor. Por ejemplo, llamar desesperadamente
para asegurarse de que aún se preocupan por él, y bebe excesivamente, 6 o más tragos cada vez que se sienta. Tragos de vasos, no tragos de traguito. Debido a la cantidad y frecuencia de su bebida en las semanas recientes, Albert ha reportado enfermedad para no asistir al trabajo y recuperarse de la bebida de la noche anterior. Albert está buscando algún tratamiento que le ayude a manejar o regular sus emociones intensas de manera adaptativa. Adicionalmente, espera aprender estrategias para navegar mejor las relaciones interpersonales, como habilidades de comunicación efectiva. ¿Cuáles son los síntomas de Albert? Y esto lo presenta el profesor. El profesor presenta sus síntomas, que son consumo de alcohol, ira, depresión, irregularidad emocional, culpa, irritabilidad, ciclos de humor, abuso de sustancias, pensamientos suicidas. Y el profesor también presenta el diagnóstico y los tratamientos relacionados para cada uno de esos diagnósticos. Lo diagnosticó con alcoholismo. Y para el alcoholismo sugiere como tratamiento terapia para el abuso moderado del consumo de alcohol. Lo diagnosticó también con trastorno de la personalidad borderline, para lo cual recomendó terapia enfocada en esquemas. Esto es lo que se le da al estudiante junto con estas preguntas. Preguntas críticas. ¿Estás de acuerdo con el diagnóstico de Albert? ¿Por qué o por qué no? ¿Estás de acuerdo con los tratamientos sugeridos para su mejora? ¿Por qué o por qué no? Y yo agregaría una tercera pregunta. En caso de no estar de acuerdo, ¿qué sugerencias darías? Pero viendo estas dos preguntas, ¿qué tipo de casos estamos viendo aquí? ¿Caso problema o decisión? ¿Caso evaluación? ¿O caso ilustración? Por favor, respondan en el Menti, en la encuesta de Menti. Voy a ir entrando para ver el movimiento. Tengo 5 respuestas. Hay alguien que está rayando la pantalla. Voy a parar de compartir para borrar esto. Bien. Vamos respondiendo. Tengo 8 respuestas registradas ya. ¿Qué tipo de casos creen que es? ¿Es un caso de evaluación, un caso de ilustración o un caso problema de decisión? Vuelvo y lo proyecto por si quieren tener las preguntas críticas proyectadas. Menti es una buena estrategia para este tipo de encuestas y nos permiten ver muchas cosas. Primero, podemos saber quién es, o sea, cuánta, que no dice quién responde qué, sino cuáles son las respuestas y ahí podemos ver, bueno, si la mayoría respondió correcto, vamos bien. Si la mayoría respondió incorrecto, tengo que reorientar. También me permite saber cuántas personas están respondiendo. Por ejemplo, yo me entro aquí a la cantidad de participantes y veo que tenemos un total de 49 participantes, pero solo tengo 14 respuestas. Por lo tanto, eso quiere decir que faltan muchos por participar y les motivo a que respondan el cuestionario. Lo voy a refrescar a ver si alguien más ha respondido. También vuelvo y les copio el enlace por si les ayuda el enlace. Ok, vamos a dar 30 segundos más para que puedan responder y luego entonces proyectar las respuestas. Si quieren, también pueden poner la respuesta en el chat, no se preocupen, para que no se sientan que dejaron de participar. Pueden responderla en el chat. Ahora sí tenemos mucho más respuestas. Perfecto. Vamos a compartir
la pantalla. Sí, mi micrófono estaba apagado para que pudieran responder tranquilos. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver las respuestas. A ver, aquí lo estamos viendo. En la primera yo puse que las respuestas se pusieran como unas barras. Ahora estoy pidiendo que se ponga como una dona. Vamos a ver. Aquí hay 3 tipos. ¿Qué tipo de caso es el de Albert? 9 dijeron evaluación, 1 dijo ilustración y 10 dijeron problema o decisión. El caso de Albert es de evaluación. ¿Por qué es de evaluación? Porque estamos dando ya el diagnóstico y los tratamientos y le estamos pidiendo al estudiante que diga si está de acuerdo o no con ese diagnóstico y que si está de acuerdo o no con esos tratamientos. Le estamos pidiendo al estudiante que evalúe lo que se hizo. Por lo tanto, no es un caso de problema o decisión porque él no tiene que resolver o diagnosticar el caso de Albert. Ya está ahí. Lo que ellos tienen es que evaluar si ese diagnóstico y esos tratamientos que se están proponiendo son o no los correctos. Vuelvo y repito, en el caso de arteritis de célula gigante, el diagnóstico se dio y lo único que se le pide al estudiante es que abunde más en la teoría. Eso es un caso ilustración. En el caso de Albert, se da el diagnóstico y el tratamiento y lo que se le está pidiendo al estudiante es que diga si está de acuerdo con él o no, con el diagnóstico y con los tratamientos. Por lo tanto, tiene que hacer una evaluación crítica de lo que se diagnosticó y de los tratamientos que se propusieron para decidir si realmente está de acuerdo con los temas sugeridos. Bien, entonces, vamos a ver otro caso más. Entramos a Menti, los que tienen problemas ingresando, pues entonces respondan por el chat, ingresen a Menti, aquí está el código, 999916. 999916. Si no, puedo también colocarles el enlace para que puedan entrar. Y este tercer caso que yo les voy a presentar es un caso tomado de la Universidad de Bentley. Es un caso de Estados Unidos, pero que entendemos puede ser de mucho provecho para ilustrar aquí. Y voy al chat y coloco el link para el que no pudo entrar con el código. A ver. Chat. No, no es Albert. Se llama identidad equivocada. Identidad equivocada se llama. ¿A alguien le sale Albert? Aparte de Ángela. Le sale Albert. Ok. Ok, por favor entren entonces con el link. Entren con el enlace. Déjenme ver si aquí me presenta otro código. Me presenta otro código aquí. Se los voy a copiar. Lo voy a poner aquí para el que prefiera hacerlo con código. Déjenme ponerlo un poquito más grande. Si no, pueden entrar con el enlace que puse en el chat. Si no, el código es 133755. Ok. Vamos entonces a ver. Vamos a ver el caso. Identidad equivocada. Durante los últimos meses se han dado una serie de ataques en contra de mujeres blancas y asiáticas en un vecindario local y la policía ha estado bajo presión para resolver los casos. Eres el abogado defensor representando a Tyrone Briggs, quien ha sido acusado de asalto grave en los crímenes. Mi rol como estudiante leyendo este caso es que yo soy el abogado defensor representando al acusado. Tyrone es una estrella de básquetbol de 19 años de edad, quien al momento de los crímenes vivía en la dirección 412 Gervais Place, el proyecto local de viviendas públicas. Tyrone mide 6'1", tiene cabello largo, muy rizo, una nariz ancha y plana, un lunar grande en su labio y una tartamudez severa. Por lo tanto, si leemos la descripción de Tyrone, podemos decir que es una persona fácil de identificar si nos lo ponen enfrente. La descripción general dada por los testigos, la mayoría de ellos víctimas de los asaltos,
durante el momento de los ataques fue que el atacante estaba en edad de principios de los 20, que tenía piel clara, pesando entre 170 y 200 libras, con un afro corto y posiblemente inicio de calvicie. Ninguna de las víctimas mencionó un lunar ni tartamudez al momento de los ataques. Luego de esto, y esto lo agrego yo porque el caso es largo, nosotros lo recortamos, se hizo una línea de identificación, no sé si ustedes han visto en las películas que cuando se acusan a alguien, pues se toman diferentes sujetos con características similares y lo colocan en una línea para que la persona que está detrás del cristal pueda identificar y decir, fue él, fue él, fue él. Así fue que Tyrone fue acusado. A él lo seleccionaron de esa línea de identificación. Recientemente leíste un artículo escrito por otro abogado defensor que resalta algunos de los problemas con la identificación por parte de testigos y han buscado la normativa del Instituto Nacional de Justicia para orientarse. Basado en tu lectura sobre cuáles son esos problemas con la identificación por parte de testigos y lo que dice esa normativa, basado en esa lectura, ¿tú crees que Tyrone es víctima de identidad equivocada? Sin embargo, las 5 víctimas y un hombre afroamericano que pudo detener brevemente al atacante a punta de pistola han identificado a Tyrone como el hombre que cometió los crímenes. Debes decidir si contratar a un experto en memoria de testigos para testificar en el juicio. Debido a que cuesta mucho dinero contratar a ese experto, quieres estar muy seguro de que realmente puede sembrar duda en la veracidad de los testimonios de las víctimas. Voy a dar un poco de contexto en este caso. El caso está casi perdido, porque 5 de las víctimas, de las 6 víctimas, 5 de las 6 están diciendo que fue Tyrone, lo identificaron, y una persona que defendió a una de las víctimas también está diciendo que es Tyrone. En tu cabeza tú dices, bueno, pero es que la descripción no es la correcta, o sea, aquí tiene que haber un error, él tiene que ser víctima de identidad equivocada. Sí, pero la realidad es que el juicio está casi perdido. Por lo tanto, tú tienes que pensar si contratar a ese experto en memoria de testigos realmente va a valer la pena o realmente tiene la oportunidad de salvar el caso. Como el abogado defensor, debes decidir si contratar o no al experto en memorias de testigos. Preguntas críticas. ¿Crees que Tyrone Briggs es una víctima de identificación equivocada? ¿Por qué o por qué no? ¿Cuáles factores hacen que los testigos sean confiables? ¿Cuáles factores no hacen que los testigos sean confiables? ¿Qué tipo de caso es este? ¿Problema o decisión? ¿Evaluación o ilustración? Pueden responder en Menti. Vamos a ir a Menti y vamos a ver cómo van las respuestas. Uy, muy bien. Tengo mucho más actividad en este. Qué bueno. Qué bueno. Uy, y están en empate. Vamos a ver, ¿qué creen que es? ¿Caso ilustración, caso problema o decisión o caso evaluación? Bueno, vamos a dar 15 segundos y luego proyectamos las respuestas. A ver, proyecto entonces. En este caso seleccioné la gráfica de Pi para presentar los resultados. 20 dicen que es problema o decisión, 15 que es evaluación, 21 que es problema o decisión, 15 que es evaluación y 1 que es caso ilustración. La respuesta es problema o decisión. ¿Por qué? Porque el caso te lo dice justamente ahí. Tú tienes que tomar la decisión de si contratar o no al experto en memorias de testigo. Tú tienes que decidir si vale la pena hacer esa contratación sabiendo que es un caso perdido. Entonces, tú crees realmente que Tyrone es víctima de identidad equivocada, pero la realidad es que tú tanto un caso perdido, o sea, es un dilema. ¿Vale la pena gastar ese dinero con este experto? ¿Realmente nos va a salvar o no? Tú tienes que tomar esa decisión. Entonces, la respuesta es que esto es un caso problema o decisión.
Bien, gracias por participar en este pequeño ejercicio. La idea era eso, que no fuera yo la única que estuviera aquí haciendo cosas. Entonces, vamos a hablar sobre las pautas para diseñar un estudio de casos. Tienes que definir el propósito del caso. ¿Para qué estoy utilizando este caso? ¿Qué es lo que yo quiero que mis estudiantes saquen de este caso? ¿Por qué este caso es relevante para la teoría que estamos trabajando? Diseña las preguntas de reflexión, porque tengo que guiar a mis estudiantes a donde yo quiero que ellos vayan para que realmente puedan aplicar la teoría correctamente. Delimita el tema o los temas que serán objeto de análisis con este caso. Estoy abarcando una unidad completa con esto, estaré abarcando parte de una unidad. Hay casos donde puedo incluso estar abarcando 2 o 3 temas generales. Delimita cuál va a ser tu foco de los temas, aunque puede suceder a veces que hay un tema que medio se cuele, pero delimita bien el foco porque de eso es que ellos van a basar sus investigaciones y tú no quieres tampoco que sea un caso muy disperso. Tú quieres focalizar la atención de tus estudiantes. Determina los métodos de recolección de información. ¿Cuál es la data que ellos van a buscar? ¿Dónde la van a buscar? Determina los métodos para interpretar y analizar la información. ¿Qué van a hacer una vez ellos busquen esa data? ¿Cómo la van a interpretar? ¿Cómo la van a analizar? ¿Cómo la van a presentar? ¿Lo harán en grupo ese análisis? ¿Habrá una guía de discusión elaborada por el profesor para la interpretación y análisis de la información? ¿Qué productos ellos van a entregar? ¿Van a entregar un informe? ¿Van a hacer una presentación? ¿Van a hacer una infografía? Tenemos que determinar todas esas cosas a la hora de diseñar un estudio de caso. Entonces, pasos clave para llevar a cabo la metodología. Selecciona la competencia a desarrollar o el objetivo de aprendizaje. Define el propósito del caso. Diseña las preguntas de reflexión. Delimita el tema o los temas que serán objeto de análisis. O sea, estoy recopilando lo que dije anteriormente. Determina los métodos para recolectar la información, luego para interpretar y analizar la información y determina los productos que entregarán tus estudiantes. En el punto 6, es importante que sepan que a la hora de ellos interpretar y analizar la información, es importante que nosotros como profesores demos el espacio para validar la teoría. Es importante que esa data que ellos están buscando, esa información, esa investigación que ellos están trayendo al aula, nosotros podamos entre todos discutirla y consensuarla y validarla. Esto es una de las posibles oportunidades de mejora a la hora de implementar el estudio de caso, que hasta los propios estudiantes lo dicen, y es que la teoría no se afianza. Es como que sí, estamos resolviendo el caso, estamos investigando, pero realmente la teoría no se afianza, y eso es imprescindible atenderlo. Cuando nosotros implementamos cualquier metodología, tenemos que destinar un espacio intencional donde la teoría se converse, se discuta, se valide y se consensue. Para nosotros estar también como profesores seguros que esa información que esos muchachos están buscando por su lado realmente es una información verídica. Nosotros ya sabemos de sobra de que hay de todo allá afuera y que cuando los dejamos solos a que busquen información puede pasar cualquier cosa. Nosotros tenemos que tener ese espacio intencional para validar la teoría. Esto es un ejemplo de secuencia, simplemente como para ver cómo eso se vería en la vida real. Yo como profesor asigno el caso y le doy a todo el mundo que este es el caso y todo el mundo individualmente tómense su tiempo para comprender el caso y determinen la teoría que necesitan para analizar. Luego les pongo trabajo grupal, después que analizaron todo eso individual, entonces regresan y de manera grupal vamos a discutir la teoría y vamos a consensuarla. Luego hacemos trabajo grupal para consensuar la teoría plenaria de toda la clase y luego otra vez trabajo grupal para resolver o concluir el análisis del caso y la entrega de un producto. Otra posible secuencia. Trabajo de la teoría. Trabajamos la teoría primero. En este caso, la teoría no se trabaja primero, sino que yo presento el caso como la excusa o el medio para buscar la teoría y conocerla. En este caso, yo trabajo la teoría primero, de la forma en que yo quiera, individual, grupal, una exposición mía, lo que sea. Yo asigno el caso y ya luego trabajo individual para comprender el caso y su relación con la teoría, trabajo grupal para conversar sobre la teoría y el caso, trabajo grupal para resolver o concluir el análisis del caso y la entrega de un producto. Estas son dos posibles secuencias que simplemente sugerimos.
Estas presentaciones se van a enviar y este webinar queda grabado, o sea que no se preocupen por anotar porque van a poder tener toda esta información. Bien, entonces, ¿cuál es el rol del estudiante en todo esto? Definitivamente tiene que tener compromiso con el trabajo en equipo. Ya vimos que el trabajo en equipo se puede utilizar para consensuar teoría, para decidir cuál es la ruta que vamos a seguir para analizar el caso, cuál es la ruta que vamos a seguir para la conclusión, cómo lo vamos a presentar. O sea que el trabajo en equipo es importante y todos tienen que estar comprometidos para participar. El estudiante tiene que tener capacidad de aprender por cuenta propia porque va a salir a buscar información. Y tenemos que ir empezando a enseñar a nuestros estudiantes cuáles son los mejores lugares para buscar información. ¿Cómo distinguimos una información válida de una que no lo es? Tienen que tener ciertos conocimientos previos sobre el tema. Tienen que formular preguntas relevantes para poder solucionar el caso. ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal, por ejemplo, en el caso 3 de Tyrone Briggs, pudiéramos decir, ¿qué les parece si nosotros contratamos a la memoria de testigo alegando esto y esto y esto? O en el caso de Albert, que fue diagnosticado con alcoholismo y el tratamiento, ¿qué les parece si en lugar de ese tratamiento proponemos que puedan hacer buenas preguntas, que puedan comunicar efectivamente la expresión de sus opiniones, juicios y posibles soluciones? Una de las riquezas de los análisis de los casos son precisamente las sustentaciones. ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión? ¿Cómo tú justificas esto que tú me estás diciendo? Y definitivamente tienen que escuchar atentamente las opiniones de los demás. El rol del profesor tiene que tener definitivamente muy claro los objetivos que persigue con el caso presentado. Tiene que formular muy buenas preguntas para el caso. Esas preguntas tienen que motivar a la reflexión, profundización y que ayuden a clarificar ideas. Tienen que promover la participación. El profesor es un mediador en debates y discusiones grupales. Administra bien el tiempo para resolver el caso, indica claramente cuáles son los pasos a seguir para resolver el caso y promueve la reflexión grupal de los aprendizajes logrados. Por lo tanto, el profesor, como facilitador al fin, tiene que ser creativo en el diseño de ese gran laboratorio donde sus estudiantes van a estar trabajando bajo sus directrices. Entonces, con esto terminamos la introducción de lo que es el estudio de casos, para que comprendan en qué consiste la metodología. Ahora le vamos a explicar cómo se pudiera ver esto en la educación virtual. Entonces, algunas estrategias para la transición en línea, sobre todo los que ya hacían estudio de caso en la presencialidad. Lo primero es que ajusten sus expectativas. ¿En qué sentido? No todo lo que usted tiene en la cabeza que va a hacer, realmente lo va a poder hacer. Eso es una realidad. De acuerdo a algunas investigaciones, en la transición virtual se cubre del 75 al 90% del contenido total. Acepta esa información. Hagamos las paces con el hecho de que no vamos a poder abarcarlo todo como lo hacíamos en la presencialidad. Deja a un lado la comparación de la educación presencial versus educación virtual, cuando estén listos para hacerlo. Los que están iniciándose en educación virtual, es casi imposible que no hagan esa comparación. Háganlo muy al principio, pero ya luego dejen de estar haciendo esa comparación y simplemente piensen en modo educación virtual. Ustedes han oído una frase muy famosa que dice, piensa fuera de la caja. Pues miren, ya, no hay caja. Ya la frase piensa fuera de la caja está obsoleta. Ya no piensen que nunca hubo una caja. Y entonces traten de hacer lo que puedan con esta nueva realidad. Menos es más. Planifica para menos de lo que hubieses planificado en una sesión presencial. Y se van a ir dando cuenta, si no se han ido dando cuenta desde ahora con las cosas que han ido haciendo, de que definitivamente hay que planificar para menos. Como el estudio de casos tiene un componente de trabajo grupal muy grande y tiene un componente de discusión, nosotros necesitamos a estudiantes motivados e integrados, porque si no, las discusiones no se van a enriquecer y en los trabajos grupales pues no se le va a sacar el provecho. Entonces no vamos a tener forma de realmente hacer estudios de casos para lo que está hecho, que es para la riqueza del pensamiento analítico, del pensamiento crítico, de la solución de problemas. Entonces, ¿cómo podemos realmente motivar e integrar a nuestros estudiantes aún en esta educación virtual? Diseña actividades grupales en las que los estudiantes tengan que compartir su pantalla. Si están haciendo un análisis del caso o de la teoría para consensuar la teoría, pídeles algún producto rápido
que ellos puedan proyectar en su pantalla, que no seas tú como profesor el único que la comparta. Igual cuando lleguen a la conclusión del caso, pues que lo hagan de la misma manera. Intenta tener invitados. Esto puede sonar un poco difícil, pero la realidad es que en la educación virtual no tenemos las trabas que teníamos en la educación presencial. Yo he tenido invitados hasta del otro lado del mundo. No es que siempre vamos a poder tenerlo, pero si esto es un caso famoso o un caso donde conocemos a alguien que haya tenido experiencia con algo similar, podemos traerlo para que pueda enriquecer a nuestros estudiantes. Planifica invitaciones particulares para la participación, tanto antes de clase como durante la clase. Esto lo voy a repetir de nuevo más adelante, pero ¿a qué me refiero con esto? Cuando la discusión es tan como pobre, o sea, que no hay mucha participación, yo puedo tomar a 2 o 3 estudiantes y decirle de antemano, mandarle un correo y decirle, mira, en la clase de la semana que viene, nosotros vamos a hablar de este tema. Me encantaría saber tu opinión al respecto. Me gustaría saber ese día qué opinas, que participes. Es como una manera de preparar a los estudiantes para que puedan aportar a la discusión. Otra estrategia, aprende a leer la situación para verificar si están atentos. Mira sus caras durante la videoconferencia, el lenguaje no verbal. Yo voy a parar de compartir mi pantalla para que ustedes me puedan ver aquí. Dicen que no se escucha en el chat. ¿Me escuchan? Voy a tratar de compartir mi pantalla. A ver. Pero veo que hay como una... ¿Me ven a mí? Porque yo veo otra cosa. Ah, ok. Parece que es un error entonces de mi propio Zoom, pero me quedo tranquila. Si me ven a mí, pues entonces procedo. No es lo mismo. Yo como profesor que uso le pido a mis estudiantes que prendan sus pantallas. No es lo mismo un estudiante que está así, mientras alguien está hablando. Se nota que yo estoy atenta, ¿verdad? A un estudiante que está así. Hoy yo estaba en un encuentro con estudiantes y había uno que estaba así. Ahí estamos claros de lo que está pasando. No es lo mismo tampoco un estudiante que está así. O un estudiante que sabemos que está navegando en el internet. Lo que tienen espejuelos, las pantallas se proyectan y muchas veces uno le ve en los espejuelos otra cosa que no soy yo o no es mi presentación y uno dice, ok, definitivamente no está en la clase. Entonces, aprendan a leer el lugar viendo las caras de sus estudiantes a ver si realmente están o no motivados. Por eso vuelvo y comparto pantalla, simplemente quería hacer un ejemplo de esto. A ver. Perdonen. Ahí. Déjenme ver si estoy compartiendo lo correcto. Ok. Seguimos. Aprende a leer la situación. Mira sus caras. Haz preguntas durante la videoconferencia, chat, encuestas. Monitorea los tiempos de respuesta. Fíjense como yo con el Mentimeter. Eso es una buena estrategia para saber si realmente los estudiantes están comprometidos o no, o si están involucrados, o si hay algún tema. Por ejemplo, ahí vimos que la razón por la cual muchos no estaban respondiendo era porque tenían un tema con el código o no les accedían. Pero si no hay ninguna de esas situaciones y vemos que tenemos 30 estudiantes, de los cuales han respondido 6, eso nos deja dicho que no hay una motivación o una integración de parte de ellos. Y utiliza las analíticas de la PBA, sobre todo para las clases asíncronas. La PBA nos dice cuándo ingresa un estudiante, cuánto tiempo duró ahí. Utilicemos eso para saber si realmente están entrando y haciendo aquello que nosotros le estamos pidiendo que hagan. Entonces, algunas estrategias para el trabajo grupal. Maximiza y eficientiza el valor de los grupos. No caigamos en trabajo grupal para simplemente que se junten y que se distraigan y hagan algo diferente. Que realmente lo que ellos estén en grupo, haciendo en grupo, tenga valor, aporte al tema, al aprendizaje. Utiliza buenas herramientas para el trabajo en grupos y escógelas tú y dáselas a tus estudiantes. Por ejemplo, en Zoom tú puedes utilizar la opción de Breakout Rooms para trabajos grupales. En la PBA tú puedes utilizar los chats. En Microsoft Teams tú puedes unirte a conversaciones grupales. Todo el mundo lo puede hacer y tú te puedes unir también. Y ahí aprovecho y digo, reduce las barreras del proceso tecnológico.
que el estudiante no tenga que estar pensando cómo yo hago cómo yo uso el chat de la PBA, cómo yo me puedo poner en mi equipo de Microsoft Teams. Cuando tú vayas a asignar el trabajo en grupo, tú le vas a decir, ustedes van a entrar a esta herramienta y esto es como lo van a hacer. Y ustedes le van a dar un pequeño tutorial para que cuando tú lo dividas en grupo, ustedes no tengan que estar perdiendo el tiempo, ni tú aclarando de manera individual las barreras que se pudieran presentar. Deja muy claras tus expectativas para el trabajo en grupo en entornos virtuales. Muchos de los estudiantes, ustedes lo crean o no, no están muy claros de qué es lo que se hace en un trabajo en grupo. Ellos creen que es solo juntarse a conversar. Denle alguna guía escrita, una consigna, lo que sea, que les pueda a ellos ayudar a entender cuál es el camino que ellos tienen que seguir en esos grupos. Y pide reportes interesantes y de valor al contenido. Como les dije ahorita, que compartan sus pantallas. Luego de su conversación, háganme algo, un producto, una síntesis, pero compartan su pantalla y vamos entre todos a conversar sobre lo que ustedes hicieron en sus trabajos grupales. Entonces, otra estrategia, cómo propiciar buenas discusiones en línea. Y esto lo escuché de un profesor de negocios de Bentley University que se llama Bill Shiano. Él dio estas estrategias y me parecieron fabulosas, como las dio oral, no tengo cómo citarlo, por lo tanto puse su nombre y la universidad en la que está. ¿Cómo propiciar buenas discusiones? Conviértete en un facilitador activo. Procura siempre que los estudiantes estén participando. Pon diferentes métodos de participación. Escriban en el chat, vamos a llenar esta encuesta, tomen un turno, levanten la mano y le vamos dando la participación. Resiste el impulso de dar el turno al primero que levanta la mano o pide participación. ¿Por qué? Porque siempre son los mismos. Entonces, si tú le das el turno al primero que levanta la mano siempre, entonces siempre va a hablar la misma persona. Entonces, es importante que ustedes le den un momentito, 30 segundos, para que vayan levantando la mano, para que vayan pidiendo participación, para que podamos darle oportunidad a otros estudiantes. Implementa la técnica un paso adelante. Se parece un poquito a la que les dije ahorita. Esto quiere decir, si alguien está haciendo una discusión, si hay un estudiante que está conversando sobre algo, tú puedes escribirle en el chat en privado a ese estudiante, mandarle un mensaje diciéndole, me encantaría que reaccionaras a lo que está diciendo este estudiante. O lo que dije ahorita también, mandarle un correo y decirle, mira, la clase que viene vamos a discutir este tema, me encantaría tu opinión al respecto. Y vas seleccionando esos estudiantes que pueden contribuir para que la conversación fluya. A propósito de mantén la conversación fluyendo, no dures más de 10 minutos en un tema de discusión. O sea, si estamos hablando de un aspecto específico, no dure más de 10 minutos en eso. Pasa al próximo aspecto. Para que uno, puedas controlar mejor el tiempo y dos, no dejes de abarcar todos los puntos que tú querías abarcar en una discusión. Planifica cómo puedes hablar menos en algunos momentos. Y nos hemos dado cuenta de que muchas veces en este rol de facilitador, sobre todo en ambientes de discusión, los profesores solemos hablar muchísimo. Entonces tenemos que buscar algún momento donde nosotros como que nos echemos un poco hacia atrás y vemos el escenario de los estudiantes. Una idea para hacer eso es relevo de turno, el famoso, bueno, empezará Juan, luego va Luis, luego va Pedro y luego va Carla. Pongo mi micrófono en mute y ellos empiezan a conversar. A veces yo incluso les digo, voy a poner el orden en el chat para que no se les olvide de cómo es que tienen que ir hablando y lo voy poniendo. Pero ya, yo me callo y ellos hablan. Asignar juegos de roles en el momento. Por ejemplo, vamos a ver, Laura, tú eres la corredora de seguros. No sé por qué me viene ese ejemplo, pero Laura, tú vas a hacer el rol de la corredora de seguros. Y a ti te está llegando Pedro, a quien se le incendió su negocio. Entonces, esto es lo que le está pasando a Pedro. Laura, ¿qué tú opinas sobre lo que te está diciendo Pedro? Asignan roles como dándole tú la mayor pauta posible porque es en el momento, pero es una manera también de que ellos guíen la discusión y tú te apartas. Y de nuevo, reportes grupales que ellos puedan entregar para tú poder ver sus discusiones. Entonces paso a la última parte, que es la evaluación. ¿Cuáles momentos del estudio de caso consideran aplican para evaluación? ¿Cuáles evidencias nosotros podemos recolectar? La fundamentación teórica para sustentar el caso. O
sea, si nosotros le estamos pidiendo al estudiante que vayan y busquen teoría y la estamos consensuando aquí, algo ellos pueden entregar que permita que tú lo puedas utilizar como insumo de evaluación. La identificación de problemas, si están identificando el problema correctamente o no. Las soluciones propuestas, si las justifican bien, si esa solución tiene sentido, eso es algo que también podemos evaluar. Y el análisis realizado sobre el caso, es decir, más que si la solución fue correcta o no correcta, ¿cuál fue todo el análisis y el pensamiento y el proceso que el estudiante llevó a cabo para poder llegar a esa conclusión? Porque muchas veces las conclusiones no son correctas, pero el proceso es tan bueno que vale la pena valorarlo. Entonces, eso es algo que también podemos evaluar. Otros aspectos a evaluar, la participación de los estudiantes, ya sea en el chat, en las encuestas, ver videos de las clases. ¿A qué me refiero con ver videos de las clases? Los que graban sus clases, y esto toma tiempo, o sea que esto es una estrategia que de antemano lo digo, toma tiempo y esfuerzo. Los que graban sus clases pueden luego verlas nuevamente. Hay incluso aplicaciones que te la ponen más rápida. Creo que si tú la pones en 1.7 va lo suficientemente rápido para tú seguir comprendiendo lo que está pasando. Y tú puedes ir viendo quién aportó a la discusión, quién dijo qué, y es una manera de tú también evaluar de manera informal. Asignaciones, evidentemente, todo lo que tú asignes, pues tú lo puedes evaluar. Exámenes, para los que hagan exámenes o pruebas escritas. Y pueden ser también pruebas orales, donde nosotros tengamos espacios por estudiante, donde vamos a discutir algún caso o me vas a presentar aquello que hiciste y pues tenemos conversaciones particulares que también pueden servir como examen oral. Entonces, con esto concluyo la presentación para dar espacio a la discusión. No sé si tienen alguna pregunta, Carmen Gloria, no sé si estás ahí para que me puedan ir haciendo alguna de las preguntas que tienen y poder ir respondiéndolas. O pueden ir haciéndolas en el chat. Me pregunta Oricel en el chat que si hay una correlación con el ABP. Sí, como les dije, aprendizaje basado en problemas es un problema que ellos tienen que resolver. O sea, que se parece mucho al tipo de caso de problema o decisión. Por lo tanto, sí, hay una correlación importantísima. Incluso los pasos son muy parecidos y se pudiera decir que es como una especie de estudio de caso, el ABP. Bien. ¿Recomiendan que conozca el caso previamente los estudiantes? Sí, claro que sí. Porque la riqueza no es si conocen o no el caso, la riqueza está en las preguntas que yo hago sobre el caso. O sea que no hay ningún problema con eso. Hay dudas respecto a la pertinencia de evaluar con exámenes al final. ¿En qué sentido? De si es correcto evaluar con exámenes al final. Miren, el estudio de caso es tan rico en su proceso que en mi opinión personal no necesita un examen. Porque es tanto lo que los estudiantes pueden hacer y entregarte como evidencia que no es necesario hacer un examen para verificar la teoría, porque ya la teoría no solamente te la están explicando en un momento, sino que te la están entregando en un producto donde para colmo la aplicaron perfectamente a la práctica. O sea que en mi opinión personal, yo no hiciera exámenes. Sí es posible hacer exámenes luego del estudio de caso para verificar la teoría. O sea, es una opción. Pero francamente, yo no lo hiciera. ¿Dónde puedo encontrar el video de esta clase? Luego de una semana, nosotros lo subimos a nuestra página web, que es pucamaima.edu.do /cdp. Ahí está todo lo que tienen lo nuestro. José Alejandro dice que el estudio de caso es valiosísimo para desarrollar destrezas cognitivas y comunicativas, sobre todo. Así es, así es. No sé si hay alguna otra pregunta que me quieran hacer, que vean pertinente. Ahí me preguntaron arriba que si el estudiante debe decidir. Sí, en el caso de problemas de decisión, el estudiante tiene que decidir y fundamentar su decisión. Y muchas veces esas decisiones nosotros como profesores no vamos a estar de acuerdo, pero si la justificación de esa decisión
nosotros sabemos que es buena y válida, pues entonces tal vez el estudiante tiene un punto que pueda aportar a la teoría. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. El refuerzo de la teoría es importante. No se trata de darle una clase completa sobre el asunto del caso clínico y sí, al final recordar la base teórica. Vuelvo y repito, porque esto es muy importante. Uno de los errores más comunes cuando implementamos este tipo de metodología es que asumimos que el estudiante tiene que aprender la teoría solo. Creemos que esto de que el estudiante construye su propio conocimiento, no, es importante que lo sepan, construir su propio conocimiento no deja de lado, ese conocimiento se tiene que traer al aula, que tenemos que diseminarlo, que conversarlo, que validarlo y que consensuarlo. Eso es tan o más importante que todo lo otro que ellos están haciendo. Hacer sin conocimiento no es competencia. Por lo tanto, eso es muy importante. ¿Cómo evaluar todo esto? Claro, con una rúbrica bien definida, así es, una rúbrica, una escala de valoración, lo que se puede hacer con una lista de cotejos, pues con una lista de cotejos, así es, así es. Bueno, pues si no hay más preguntas, en ocasiones inicio la clase con un caso a evaluar como punto de partida para socializar. Así es, muchas veces usamos casos para algo corto en el momento, eso se puede utilizar. Ahora, la metodología de estudios de caso toma un mínimo de 2 a 3 sesiones. Eso es importante por todos los procesos que están involucrados en él. Una técnica, el Big Blue Button para las actividades grupales tiene la opción de usar video. Eso es una buena pregunta, profesora Dolly. No lo sé. Creo que sí, pero no lo sé. Lo pudiéramos indagar. Sí sé que Zoom tiene breakout rooms y que Teams también. Se pueden utilizar videos ahí. Bueno, pues agradecemos su presencia, su participación. El martes que viene tendremos un aula de ideas sobre clases síncronas y asíncronas. Tendremos profesores de diferentes áreas que van a compartir con nosotros cuáles son sus experiencias con estas estrategias, cuándo implementan síncronas y cuándo asíncronas. Por lo tanto, les invitamos. Nos reuniremos todos los martes a las 6 p.m. en este mismo enlace, tratando diversos temas para nuestro desarrollo profesoral. Así que estamos a la orden. Pueden contactarnos para cualquier pregunta que tengan, cualquier duda. Recuerden también si necesitan algo particular para sus clases, también nos pueden escribir y les vamos a apoyar. Así que tengan una feliz noche y nos vemos el próximo martes. Gracias por estar.